vamos a ver varios aspectos que tienen que ver con el arrepentimiento. Ahora, recuerde que estamos aprendiendo aspectos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, no todo, pero cosas que tienen que ver con la salvación. Con la salvación. Y no vamos a explicarlo todo, claro que no, pero quiero que nos vamos de aquí entendiendo este asunto. La primera cosa que quiero que podamos entender es que el arrepentimiento es el primer aspecto de la experiencia inicial de la salvación del creyente. Repito, el arrepentimiento es el primer aspecto de la experiencia inicial de la salvación del creyente. Quiere decir que antes de que alguien pueda ser salvo, debe existir algo primero. ¿Debe existir entonces? El arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué es? Su palabra original es la palabra metanoia, ¿ok? Que en pocas palabras significa un cambio de mente que te lleva a un cambio de dirección. Funciona así. Soy un pecador, no he recibido a Cristo todavía, nadie me ha hablado de Jesús. Puede que venga a la iglesia y sentado escucho de Jesús y escucho de que Cristo murió por mí, pagó en la cruz por mis pecados, con su sangre pagó mi separación de Dios, muere, es sepultado, al tercer día Él resucita. Eso es el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Y yo cuando lo entiendo, porque el Espíritu Santo va a ayudarme y ya vamos a verlo, cuando entiendo que Jesucristo me ama y muere por mí y quiere salvarme, el Espíritu Santo hace la obra de convencerme. El hecho de que yo lo entienda que Él me salva, que me ama, que gracias a Él puedo gozar perdón, vida eterna. El hecho de que yo lo entienda no significa que soy salvo. O como lo entendí, ya recibí a Cristo. No, una cosa es que yo lo entiendo y ese entendimiento debe guiarme a el arrepentimiento. Ese arrepentimiento es como dijera D.L. Moody, el arrepentimiento pone al pecador en el lugar exacto para poder ser salvo. En pocas palabras, nadie puede ser salvo si no se arrepiente. Debe haber arrepentimiento. Ahora, no es arrepentimiento más la muerte de Cristo, salvación, no. La muerte de Cristo en la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente, pero el pecador necesita arrepentirse. ¿Me estoy explicando? Por eso dice aquí que el 29, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido, dice, fue. ¿Te das cuenta? El arrepentimiento es entender y me lleva en una dirección contraria. Él dijo, no voy, pero él se arrepintió y luego fue. Él está yendo en una dirección diferente a la que tenía. Y me encanta como dice la última parte del 32. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. 2 libros después de Mateo, un libro después de Mateo está Marcos y luego de Marcos está Lucas. Vamos, por favor, allá. Lucas capítulo 15. Lucas 15 y vamos a ver otro texto que habla sobre el aspecto, ¿verdad? En cuanto al arrepentimiento. Lucas 15, versículo 17. Y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Hubo una luz en este muchacho, él volvió en sí. En otras palabras, este muchacho tuvo un arrepentimiento. Tuvo un cambio en su mente que ahora lo estaba llevando en un cambio
de dirección. Una persona que se arrepiente de verdad no continúa yendo en la dirección que siempre estuvo llevando. Una persona que se arrepiente porque entiende y tiene un arrepentimiento verdadero, bíblicamente es una persona que naturalmente va a ir en otra dirección. Dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí hubo arrepentimiento. El muchacho cuando salió de casa era él, no me importa nadie, yo soy el único, yo puedo arreglármelas solas como los jóvenes, ¿verdad? Yo me las puedo arreglar solo, no hay problema. Pero cuando vino la miseria a su vida, este muchacho entendió su miseria y lo llevó a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento de haber entendido lo llevó en una dirección diferente. Ahora que cuando el muchacho regresó a casa, ya no era el yo puedo solo, yo claro que sí, yo no, ahora dice, Padre, perdóname, yo era un mal muchacho, mira cómo me comporté, te deseé la muerte, y no, perdóname, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, no, para nada, más bien ponme a trabajar, y si quieres me pagas, pero eso se llama arrepentimiento. Es un cambio aquí, en la mente, de entender que me lleva en una dirección diferente. Las palabras utilizadas para el arrepentimiento significa entonces cambiar de mente o cambiar de pensamiento, el pensamiento de uno. Esto es, las opiniones en relación con esto, o sea, con el contexto de la salvación. Ahora estoy sentado en una iglesia y estoy entendiendo que me están hablando de Jesucristo. Yo estoy entendiendo lo que me están diciendo. Esto me lleva, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, a un arrepentimiento. Es cambiar mi mente y mi dirección. Ahora, cuando salgo de aquí siendo salvo, quiero ahora ir en otra dirección. Mi vida quiere ser vivida ahora en otra dirección. El arrepentimiento verdadero involucra dos cosas importantes, dos cosas básicas. Digo esto porque a veces vemos gente que va a la iglesia, dice que recibió a Cristo como su Salvador personal, y luego usted dice, pero siguen siendo o los mismos o peor que como eran antes. Pastor, ¿qué pasó ahí? Yo no quiero juzgar la salvación de nadie, pero la verdad es que muchas veces cuando pasa eso es que nunca hubo un arrepentimiento. Porque el arrepentimiento involucra en la vida de la persona que se está arrepintiendo. Escúcheme, no es un arrepentimiento de haber llegado tarde al servicio, no. Es un arrepentimiento de soy un pecador. Mi pecado me lleva al infierno. Yo puse a Jesús en la cruz. Él muere por mí, derramó su sangre por mí. ¿Cómo puede ser eso? Y aún me ama. Resucitó y aún está espera y los brazos abiertos. Toda esta información causa un conflicto en mi vida que me lleva a sentirme que soy bien miserable sin Jesús. Este arrepentimiento es el primer paso para entonces yo decir, entonces Señor, me arrepiento. Me arrepiento de ser un pecador, me arrepiento de haberte puesto en la cruz del Calvario, me arrepiento porque sé que voy rumbo a un infierno. El arrepentimiento tiene o involucra dos cosas básicas. Uno es el odio al pecado. El odio al pecado. Una persona que verdaderamente se arrepiente para ser salvo, luego que se arrepiente y es salvo, odia el pecado. Dice la Biblia en el Salmo 97:10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal.
Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Dice la Biblia que aquellos entonces que se han arrepentido, algo cambia adentro. Y es tener un odio ¿hacia quién? Hacia el pecado. Un odio hacia el pecado. Una de las evidencias de ver que alguien se ha arrepentido es que ahora vive diferente. Y una de esas diferencias es que los pecados que antes cometía, ahora los odia. Por lo menos era borrachín, drogo, maluco. Y luego que viene a Cristo y se arrepiente, el arrepentimiento verdadero entonces es un cambio de mente que me lleva en otra dirección. Ahora esa persona, usted y yo podemos decir si se arrepintió de verdad o no. ¿Por qué? Porque ahora vive diferente. Entonces hubo un arrepentimiento verdadero. Pero si sigue viviendo y pasan los años y sigue viviendo de la misma manera, es lógico pensar que su arrepentimiento no fue verdadero. ¿Por qué? Porque una de las evidencias básicas es que odia el pecado. Hasta aquí le pregunto, no me responda, pero los pecados que cometías antes o cometíamos antes, ¿los seguimos practicando? Sí. Entonces, según la palabra de Dios, eso no es una evidencia de que hubo un arrepentimiento verdadero. Y si no hubo un arrepentimiento verdadero, entonces no hubo salvación. ¿Hay alguien aquí? ¿Sí me estoy explicando? El segundo aspecto es que causa una tristeza por pecar. Causa una tristeza. Ahora no solamente odio el pecado, sino que me da tristeza cometerlo otra vez. Dice la Biblia, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Ahora, pecar causa, aparte de tener odio, ya decir yo odio, yo le digo una cosa, yo no puedo ver, no puedo sentir el olor del alcohol del licor. Eso me revuelve el estómago. Yo no puedo sentir el olor al cigarrillo. Y para mi vergüenza le digo, su servidor bebió y fumó. Pero hoy en día yo no puedo a kilómetros oler ni el licor ni el olor a cigarro. Ahora, yo no estoy diciendo, porque yo sí me arrepentí, claro que lo hice, pero te estoy dando a entender de que uno empieza a tener odio sobre las cosas que uno antes practicaba, que no estaban bien, que eran pecados. Pero incluso cuando las cometiéramos, nos trae tristeza haberlo hecho y no una satisfacción. Lo he dicho muchas veces, una persona que verdaderamente se arrepiente para salvación, si era borrachina antes y se vuelve a ir a beber, no va a disfrutar el alcohol ya como antes lo disfrutaba. Ya no se puede, porque naturalmente después de arrepentirte y de ser salvo, hay odio por el pecado y hay tristeza por pecar. ¿Sí me están siguiendo? El que se arrepiente verdaderamente odia los pecados por los que se entristece. Y se entristece por los pecados que odia. Es muy diferente arrepentimiento y remordimiento. Son dos cosas muy diferentes. El remordimiento es la tristeza por las consecuencias del pecado. Judas no se arrepintió. Judas tuvo remordimiento por lo que le vino por haber entregado al Señor. Pero el arrepentimiento condena el pecado que trajo las consecuencias. ¿Sí me estoy dando a entender? Remordimiento
El ladrón que lo atrapan robando. No, yo no quería robar. Ay, primera vez que lo haga. Y allá va triste porque lo agarraron, pero no porque hizo algo malo. Y allá está sentado y pasa un mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo. Ay, yo no vuelvo a hacerlo. Cónchale, me agarraron. Y cuando lo sueltan, va y vuelve. Eso es remordimiento. El remordimiento, repito, es la tristeza por las consecuencias del pecado, pero el arrepentimiento más bien condena el pecado que trajo esas consecuencias, o sea, va a la raíz. Las lágrimas del arrepentido están en los ojos, o mejor dicho, las lágrimas están en los ojos del arrepentido. La confesión está en los labios del arrepentido. La mente de Dios en cuanto al pecado está en sus pensamientos. El alejarse del pecado es el camino que quiere transitar el que se arrepintió. Y la separación del pecado está en el corazón del que se arrepintió. El asirse a Cristo con sus manos y la humildad es la actitud que quiere vivir el que se arrepintió. Ahora, hasta aquí uno dice, no, ahora entonces hay gente que lo que es religiosa no se arrepienten. Pareciera, ¿verdad? Sí, pareciera un poco fuerte, ¿no? La carne está gruesa hoy, pero no es que el evangelio ya no tenga poder. No es que Dios ya no tenga el mismo poder que antes. No es que la gente es más mala, es que la gente no quiere arrepentirse. La gente no se quiere arrepentir. La gente solamente quiere ir a una iglesia o que le digan cosas muy lindas y está bien, pero no quieren arrepentimiento. Y como no hay arrepentimiento, no hay cambio de dirección. Por eso escuchamos, pero por mi casa vive un pastor. Por mi casa vive una hermanita. Me llegaron los muchachos. Por mi casa vive unos hermanitos. Son una bendición, ¿o yo? Siguen siendo los mismitos. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, ¿qué pasó? No hubo arrepentimiento. Hay manifestaciones del arrepentimiento. Una de las manifestaciones, el arrepentimiento no es solo tener el corazón quebrantado por el pecado. El arrepentimiento es y te lleva a estar separado del pecado. ¿Sí me están siguiendo? Adelante, bienvenidos. Hay manifestaciones del arrepentimiento. Una de las manifestaciones del arrepentimiento es la confesión de pecados hacia Dios. Por eso dice la Biblia en el Salmo 32:2, yo lo leo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, dice, te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El verdadero arrepentimiento incluye la confesión de pecado a Dios. Este domingo vamos a estar hablando sobre la seguridad de la salvación. Y vamos a estar hablando de la confesión de pecados a diario. Pero una persona que dice que recibió a Cristo, entre comillas, que dice que, porque hoy en día la palabra arrepentimiento como que no se usa mucho, ¿verdad que no? Pero una persona que dice que recibió a Cristo, entre comillas, pero a diario estas personas no confiesan pecado, esto hace ruido. Una persona que de verdad recibió a Cristo porque por ende primero se arrepintió de sus pecados, va a sentir un deseo de a diario y a cada instante que hace algo que no está bien, le va a tener un deseo ahora natural
producido por el Espíritu Santo de confesar los pecados. Si usted va y le grita ahora a su esposo, ¡ay, ya cállate! Usted sabe que eso nunca estuvo bien, pero esa era la manera en la que usted actuaba antes. El arrepentimiento que nos lleva a ser salvos nos lleva a un cambio de dirección. Quiere decir que cuando usted le vuelve a gritar a su esposo, usted enseguida va a decir, esto está mal. Señor, perdóname. Me estoy dando a entender. Perdóname. Por eso cuando ustedes jóvenes le ponen la mala cara a sus padres, mira, hazme un favor y me bota la basura, que todo el tiempo yo, y te pones quejona, y te pones grosera, y te pones quejona, tienes que entender y decir, yo me arrepentí. El que verdaderamente se arrepintió y fue salvo, que está ahí en otra dirección, ahora dice, no está bien poner esta mala cara, no está bien poner esta trompa, no está bien criticar ni estar despotricando, no sé si entienden esa palabra, eso no está bien. ¿Te das cuenta? El verdadero arrepentimiento, sus evidencias son que yo confieso mis pecados a Dios a diario. Note que no estoy diciendo ser salvo a diario, no. Es confesar mis pecados a Dios. Pastor, no le entendí eso. No te preocupes, vente el domingo en la escuela dominical, te lo voy a explicar. Pero no solamente es la confesión de los pecados a Dios. También el verdadero arrepentimiento nos lleva a apartarnos de los pecados. Hay pecados que yo sé que aquí ninguno ha cometido. ¿Cómo? ¿Cómo matar? Aquí ¿cuántos asesinos hay? ¿Cuántas personas has matado tú de verdad? Porque en la mente hasta la suegra mata a la gente, pero ¿cuántas personas has matado? Ninguna, ¿verdad? Y ojalá nos muramos y nunca matemos a nadie, ¿verdad? Porque sabemos que la Biblia dice no matará. Pero hay pecados que sí cometíamos, ¿verdad que sí? Mentir, etcétera, etcétera. El verdadero arrepentimiento nos lleva a una dirección diferente. Ahora, ya yo no quiero estar practicando eso y usted tampoco. Fíjate que estoy yendo a una iglesia en donde me prohíben que yo peque. No me estás entendiendo. Estoy diciendo que cuando uno verdaderamente se arrepiente, ya uno odia eso. Ya uno quiere apartarse de eso. Si andabas en la borrachera, ya pues ni siquiera quieres andar cerca ni de licorería, ni de gente que anda bebiendo. Hay algunos muchachos que vinieron el miércoles y aprendieron sobre lo del licor, ¿verdad? Bueno, algunos no vinieron, creo que sí vinieron, sí, ok. Por eso dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese, y mira lo que dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Cuando el arrepentimiento es genuino, los hombres se tornan de la oscuridad a la luz. No al revés. Ahora digo que estoy en la luz, pero ando más en las tinieblas que en las mismas tinieblas. Eso no es arrepentimiento. ¿Sí me están siguiendo? Cuando el arrepentimiento es genuino, los hombres se tornan de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Abandonan aquello que Dios perdona y renuncian lo que Dios redime. Ahora, pastor, ya que nos está explicando qué es el arrepentimiento, metanoia, es un cambio de mente que nos lleva en otra dirección. Hemos visto que hay evidencias de estar arrepentido, odiamos el pecado, nos entristecemos cuando pecamos. Ok, estoy entendiendo que así como la parábola de los dos muchachos, uno de ellos dijo, no, pero luego se arrepintió y fue a un buen ejemplo, pero los otros no, dijeron sí, pero al final no fueron. Ahora entiendo que el pecado, el arrepentimiento verdadero me ayuda a sentir un deseo de ya no andar pecando. Ahora, pero ¿cómo se produce eso? ¿Cómo se produce el arrepentimiento? El arrepentimiento se origina, número uno, por Dios. Por Dios. Por eso dice el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18, yo lo leo para usted. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, el arrepentimiento no es un asunto como
Ok, abran paso porque llegó la persona. Yo soy muy bueno soy. Y como soy tan bueno, mire, yo hoy me arrepentí porque es que no. El arrepentimiento no es un asunto de gente buena y los que no se arrepienten son los malos. Se origina en Dios. Dios tiene que estar involucrado en todo, aún en el arrepentimiento de la gente. Ese es el resultado de la gracia de Dios en el hombre. Tenemos que entender que la gracia de Dios es un favor inmerecido. Vengo a la iglesia, escucho el evangelio, lo entiendo, el Espíritu Santo me ayuda a entender. Oh, sí, soy un pecador, voy rumbo a un infierno, lo entiendo y lo acepto. Usted se está poniendo en el lugar correcto para poder ser salvo. Me estoy explicando. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Olvídelo. Punto y se acabó. No hay otra ruta para poder ser salvo. Sí, Jesucristo, pero necesita arrepentirse el pecador. No solamente el arrepentimiento se origina en Dios, sino que también el arrepentimiento viene como resultado de oír la palabra de Dios. Por eso dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37, lo leo. Al oír esto, nota esas palabras. ¿Qué dije? Al oír esto, ¿qué era eso que oyeron? El texto es muy largo para leerlo todo, pero Pedro estaba predicando un sermón que se metió Pedro. Todo el Antiguo Testamento hablando sobre las profecías de Jesucristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos estaban encaminándose a ponerse en el lugar exacto para poder ser salvos. Pedro les dijo: arrepentíos. Pedro no les dijo: vayan a la iglesia, lean sus Biblias, oren, pórtense bien, visiten a las viudas, hagan obra social, vayan a darle comida a los niños. Y hoy es el Día Mundial del Gato, vamos a adoptar un gato. Él no dijo eso. Él le dijo: arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y después dice: para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Antes de ser salvo hubo un elemento. ¿Cuál era? Arrepentimiento. A mí me gustaría recibir a Cristo. ¿Qué es lo primero que tenemos que decirle a la gente? ¿Ah? ¿Quiere recibir a Cristo y tan lindo? Haz esta oración conmigo, Señor, yo creo. Ya vamos a momentico, la gente necesita entender que debe arrepentirse. Pregúntele a alguien si quiere salir de la cárcel. Mire, hay tanta gente que uno puede ver en estos documentales. Ahí, perdóneme que traiga esto, pero ahí está la mujer que según, entre comillas, porque no me consta, según fue la que le quitó la vida a Selena, la cantante. Y esta mujer lleva creo que 30 años presa. Y parece que le iban a dar libertad, porque creo que le metieron 60 años, pero creo que le querían dar, por los 30 que ella pagó, le querían dar libertad. Y ¿sabe qué? La gente se reunió al juzgado y dijeron: no va a salir porque no tiene ni esto de arrepentimiento de lo que hizo. No podemos ser salvos a menos que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y el arrepentirte de los pecados tiene que ver con que Dios haga una obra de convencimiento. Y tiene que ver con que tú y yo oigamos el evangelio. Y como decía el célebre predicador Charles Spurgeon, él decía que para que el pecador pudiera proceder al arrepentimiento y ser salvo, primero el pecador necesita sentirse, escúchame bien, sentirse bien miserable. El pecador necesita sentirse bien miserable. Hay gente que quiere acercarse a Jesús y decir: ok, Jesús, está bien, ¿qué fue lo que hiciste por mí? Tú muriste en la cruz. Ay, ¿qué? Y entonces derramaste tu sangre. Bien, está bien. Ay, Señor, sí, aquí estoy. Y no hay arrepentimiento. Escúcheme, por eso Cristo decía:
allá en los evangelios, en Mateo 7, por eso el Señor decía, el texto, algo para parafrasear, que gente le va a decir: Señor, no hicimos en tu nombre milagros, y Señor, no sacamos demonios, y Señor, no hicimos esto y aquello. Y el Señor les va a decir: ¿sabes qué? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué, si esa gente se comportó de tal manera para Cristo? La gente puede comportarse como quiera, pero si no hubo un arrepentimiento, se van a ir al infierno igual. Mire cómo esta gente allá ahorita está en boga y en boca de todo el mundo. El Papa León XIV y el Colegio Cardenalicio, y ahorita están reunidos porque van a beatificar. ¡Qué tontería! ¡Qué mundo de fantasías vive la Iglesia Católica! Y si todos con su pompa y con su gorrito rojo y con su broma negra y allá con todo lo que hacen, si no se arrepienten, se van a perder. Nadie va a ir al cielo, nadie puede ser salvo si primero no se arrepiente. ¿De qué otra manera el Señor produce el arrepentimiento en la vida de la gente? En la bondad de Dios. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. O menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Quiere decir que muchas veces Dios está usando castigo. Incluso dice en el libro de Hebreos 12 que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. A veces Dios usa el castigo, en su benevolencia usa el castigo para guiar a la gente ¿a dónde? Al arrepentimiento. Mire, hay gente que no es salva, evidentemente, y le pasan cosas bien feas y bien horribles, y a veces Dios está intentando usar cosas difíciles en la vida de la gente para que la gente se dé cuenta que lo único que necesitan, más que cambien sus circunstancias, no necesita que cambien sus circunstancias, si necesitan es a Dios, a Jesús. Y Dios está intentando buscar maneras de cómo llamar la atención de la gente. Miren aquí, soy Dios, yo quiero, yo puedo, soy el único. Y la gente nada. Lo que pasa es que la gente se cree muy buena, nos creemos muy buenos, nos creemos que sin Dios podemos. Que Dios puede ser un complemento, si acaso, como un crucifijo. No, es más que eso. Estamos perdidos. Sin Dios, sin Cristo en nuestro corazón, estamos perdidos. El arrepentimiento es un don de Dios, otorgado a través de estos medios. ¿Cuáles son los resultados del arrepentimiento? Voy a terminar porque la cara de aburrimiento de algunos de ustedes ya no animan de verdad, ninguno. Sí, necesitan arrepentirse de su desánimo. ¿Cuáles son los resultados? Termino con esto. ¿Cuáles son los resultados del arrepentimiento? O algunos. Uno de los resultados del arrepentimiento es cuando una persona entiende que es un pecador y que necesita a Jesucristo y se compunge. Wow, yo. No puede ser posible, yo. Qué pena, qué vergüenza, qué horrible me siento. Y se arrepiente. Entonces el Señor va a salvarle si este arrepentimiento es genuino y le pide a Jesús que le salve. El resultado de eso evidentemente es una salvación en la vida de una persona. Pero me encanta cómo lo dice el libro de Lucas 15:7. Dice la palabra de Dios: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Cuando te digo que la gente se cree muy buena, es porque la Biblia lo evidencia. Cristo está diciendo, mira, delante del rostro de los ángeles, en el mismo rostro de Dios, hay una alegría, hay una algarabía, hay un tremendo tiempo de satisfacción, de Dios decir, yo puse mi hijo en la cruz y lo mataron como un ladrón, lo desnudaron, le pegaron, lo llevaron al sepulcro, al tercer día resucitó, y ahora Cristo quiere salvar a la gente y la gente no lo quiere.
La gente no quiere a Jesús, eso es mentira. La gente no quiere a Dios. Lo quieren en sus bocas nada más. Lo quieren en sus bolsillos nada más. Lo quieren colgado en su cuarto nada más. Por eso se necesita un arrepentimiento de verdad. Pero me encanta como él dice, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos, porque nadie lo es, que no necesitan arrepentimiento. Te pregunto, ¿nadie necesita arrepentirse? Todos necesitamos arrepentirnos para poder ser salvos. Lo que Cristo está diciendo aquí es que por lo menos si uno es salvo, hay alegría. Amén. Hay alegría. El día que usted recibió a Cristo, ¿alguna vez no sé si les gusta el béisbol? ¿Te gusta el béisbol? No. A ver, a muchos no les gusta el béisbol. ¿A nadie le gusta el béisbol aquí? Mala. ¿El fútbol? ¿Sí le gusta el fútbol? Cuando Messi se está llevando el balón y el estadio está pero a reventar y todos son del Inter de Miami y él va con el balón y se los vacila todo y mete un gol. ¿Cómo se pone el estadio? No. ¿Cómo se pone? Incluso si es Messi el que metió el gol, tienen cohetes preparados y lanzan cohetes. Usted tiene que verlo en el canal de YouTube. La gente tira cosas. La gente vuelve loca. Y te dice por un gol. Bueno, eso no es ni así de cómo se pone el cielo por la alegría de un pecador que se arrepiente. ¿Recuerda el día que fuiste salvo? Hagamos un recuerdo, sí, hagamos un recuerdo. Ahora vete a esos meses, a esos años, cuando recibiste a Cristo. ¿Recuerdas dónde fue? Y recuerdas que en ese momento le pediste a Jesús que te salvara porque te arrepentiste. Y desde ese día tu vida no ha sido igual. Bueno, ese día, no sé si fue una mañana, no sé si fue una tarde, no sé si fue una noche. Pero en ese momento que tú estabas orando y de repente no se escuchó más nada, sino solamente tu murmullo, haciendo esa oración, abriendo tu corazón a Jesús, en el cielo era un ruido ensordecedor, porque tú te estabas arrepintiendo ese día. Y un día estarás en el cielo, ¿sabes por qué? Por ningún mérito propio tuyo ni mío. Un día llegaremos al cielo solamente porque un día escuchamos hablar del precioso nombre de Jesús, del precioso evangelio, de que Cristo, por amor a nosotros y obediencia a su Padre, Él prefirió ir a la cruz. Y ese día entendimos eso, esa noche, esa tarde, esa mañana, en la iglesia, en la calle, en no sé dónde, entendimos eso y lo entendimos tanto que uno dice, ¿cómo no lo había entendido antes? Yo escuché el evangelio por 25 años, pero ese 12 de octubre del año 2001 en Barquisimeto, Estado Lara, a la 1:45 de la madrugada, calle La Sierpe, casa F25, yo entendí lo que no había entendido en 25 años. Y desde ese día está mi esposa, mi vida no fue igual. El arrepentimiento verdadero se nota, porque te lleva en una dirección diferente. ¿Cuáles son los resultados del arrepentimiento? Gozo en el cielo. ¿Cuál es el otro resultado del arrepentimiento? Perdón. Dice la Biblia, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47. Uno de los resultados del arrepentimiento es gozo en el cielo y perdón. Dios nos perdona para siempre. Para siempre estaremos perdonados. Y el tercer resultado de la salvación es la recepción del Espíritu Santo. La recepción del Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que ese 12 de octubre del año 2001, cuando yo me arrepentí y le pedí a Cristo que me salvara, en el cielo hubo algo, una fiesta hubo allá, por razón de que un pecador se había arrepentido. Igual que tú, fuimos perdonados.
ese día. Y desde ese momento que recibimos a Jesucristo, Él nos dio el Espíritu Santo. Ahora vive en nosotros. ¿Cómo termina esto? El pecador arrepentido trae la gloria a Dios. El pecador arrepentido recibe el perdón de Dios. Y el pecador arrepentido recibe el sello del Espíritu Santo de Dios. El verdadero arrepentimiento trae cambios visibles consigo. Hay gente que solo ora pero no busca el perdón porque no quiere o cree que no tiene la necesidad de arrepentirse. Pero a veces el pecador tiene una necesidad de sentirse bien indigno y bien miserable. Allí es donde el poder de Dios obra y se produce la salvación. Repito, pero es cuando el pecador se siente indigno y se siente miserable por ser un pecador. Ahí es donde el poder de Dios obra y se produce la salvación. Otra vez, D.L. Moody dijo que el arrepentimiento es el principio de la salvación. Le pregunto, ¿usted ya se arrepintió? ¿Está usted arrepentido, arrepentida? Recuerde que una cosa es remordimiento, otra cosa es arrepentimiento. Pero, ¿será que hoy usted tendrá que decir, yo no me he arrepentido de mis pecados? Por ende no soy salvo. Necesito ser salvo. Necesito arrepentirme de mis pecados.